Visita de Ricardo aquí en México, y entonces lo invitamos a dar una charla. Él va a hablar, saben todos ustedes quién es, ¿no? Ricardo Uribe, de la Universidad de Borgoña en Francia, y va a hablar sobre puntos y curvas relevantes de superficies suaves. Pues está bien. ¿Hay algo con lo que hacer más funcionar esto? ¿No? ¿Qué es el apuntador o...? Pues lo que sea, pero que funcione. No sé si esto... Para moverme, ¿no? La página. O aquí. ¿Me puede hacer con la de esto? Puede pasar por aquí. Bueno, ándale. Ahí está, ya. Sí, con eso. Está bien. Bueno. Me pongo a este lado. Pues bueno, les voy a hablar de superficies y algunas propiedades de superficies que son estables y que, digamos que hay dos maneras de estudiar superficies. Bueno, hay muchas maneras de estudiar superficies. Las más típicas, las que se ven en los libros, comienza casi siempre estudiando propiedades métricas. Uno ve longitudes, bueno, de hecho empiezan estudiando curvas, estudiando la longitud de las curvas, luego cómo cambia el vector tangente, se estudian los vectores normales, y digamos es un estudio desde el punto de vista métrico. Entonces distancias y ángulos son importantes. Y entonces cuando uno habla de la noción de curvatura, uno está mirando esencialmente el contacto con círculos o con esferas. Que para poder definir círculos y esferas uno necesita la noción de distancia, y es algo rígido. Hay otras maneras de estudiar la geometría, que es no tener en cuenta las propiedades métricas, y hay cosas que son presentes cuando se estudian las propiedades métricas, pero siguen presentes si uno las olvida. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una transformación afín del plano, tienen el plano y lo hacen así, un círculo se vuelve una elipse. Entonces las propiedades del círculo se pierden, pero hay propiedades que pueden quedar por ahí. Entonces, bueno, el tipo de propiedades que voy a estudiar son las propiedades que quedan cuando uno hace transformaciones de ese tipo, que cambian distancias, que cambian ángulos, pero que preservan rectas. Son las llamadas transformaciones afines, si estamos en R3, o transformaciones proyectivas, que están si estamos en RP3, en el espacio proyectivo. Pues con la mayoría de las cosas que voy a decir las podemos pensar en R3, porque son muchas de ellas locales. Entonces podemos pensar casi siempre que estamos en R3, aunque vale la pena y es mejor hacer los estudios en el proyectivo. Digamos, en el R3 es una parte. Entonces, bueno, una de las primeras cosas para estudiar es que las superficies, voy a considerar casi siempre superficies no demasiado simétricas, porque como voy a hacer perturbaciones, voy a ver qué cosas quedan cuando perturbo. Entonces, una superficie como ese huevo, que no es tan simétrico, que es convexa, en cada punto el plano tangente queda de un lado. Y todas las rectas tangentes, pues a la superficie en ese punto, pues vamos a decir que intersectan con multiplicidad 2 al huevo ese. Y bueno, si mueven un poquito la recta, si la bajan, pues va a cortar en 2 puntos. O lo podemos ver, como vieron ustedes en su curso de cálculo, que una tangente es un límite de secantes. Y como 2 puntos se terminan una recta, tenemos multiplicidad 2 en casi todo punto. Eso es en el caso del huevo, que está... vamos a llamar que son puntos elípticos. Pero hay otros puntos en superficies genéricas que se comportan de otra manera. Como esa silla de montar, el plano tangente corta a la superficie. La corta a lo largo de 2 curvas transversales. Y en ese caso, pues casi todas las rectas van a seguir teniendo multiplicidad 2. Por ejemplo, esta que está aquí abajo de la superficie, si la muevo más para abajo ya no corta, pero si la muevo un poquito para arriba va a cortar en 2 puntos. Esta que está aquí arriba, si la muevo más para arriba ya no corta, y si la muevo más para abajo, corta en 2 puntos. Pero esta que está aquí, que es tangente
a esta curva de intersección, fíjense que de este lado está por abajo y del otro lado está por arriba. O sea, que es tangente, pero atraviesa. Entonces, la multiplicidad, cuando una curva atraviesa una superficie, la multiplicidad tiene que ser impar. Y como no atraviesa de manera transversal, sino tangente, quiere decir que tiene multiplicidad 3. Entonces, aquí también tenemos otra, que es de multiplicidad 3. Entonces, eso distingue como que dos regiones de una superficie genérica, donde todas las rectas tienen multiplicidad 2, y hay regiones donde hay dos que tienen multiplicidad 3. Esas dos que tienen multiplicidad 3 se llaman líneas asintóticas. Y en el dominio de hiperbólicos, digamos, está definido así, son los puntos donde eso pasa. Y bueno, si tenemos una superficie genérica, podemos tener partes donde es hiperbólico, tenemos dos direcciones asintóticas, y partes donde es elíptico, donde no hay ninguna dirección asintótica. O bueno, si hacemos el cálculo, es decir, después vamos a ver, que si describimos localmente la superficie como la gráfica de una función, lo cual siempre se puede hacer, tomamos el plano tangente como plano de coordenadas, y las distancias a la superficie es una función, podemos considerarlo como gráfica de una función. Siempre que hagamos eso, podemos tratar de calcular estas dos rectas tangentes asintóticas y van a aparecer de manera natural con la parte cuadrática. Entonces la parte cuadrática va, de un lado es positivo, aquí es positiva, acá es negativa, entonces la parte que separa lo negativo de lo positivo son los ceros, que son las líneas asintóticas. En el caso elíptico, pues se puede hacer lo mismo, la única diferencia es que vamos a tener líneas complejas conjugadas. Pero, digamos, para saber que se puede ver también así, con el dominio elíptico, como líneas, por ejemplo, tenemos GIS. No veo ninguna GIS. ¿Quieres de color? Pues es de color mejor. Bueno, pues solo como ejemplo, si tienen X cuadrada menos y cuadrada, por ejemplo, eso es la parte cuadrática de la serie de Taylor, lo puedo ver así. Eso esta parte cuadrática, lo puedo ver f de x, y. Eso lo puedo escribir como x menos y, x más y. Así, ¿verdad? Eso me dice las dos rectas que anulan, son las dos rectas asintóticas. Y bueno, puedo aumentarle términos de grado superior, pero la parte cuadrática me da esa información. En el caso elíptico tendría algo pues, muy parecido. Esto es hiperbólico. Y en el caso elíptico tendría, por ejemplo, x cuadrada más 2x cuadrada más y cuadrada, por ejemplo. En ese caso no lo puedo factorizar porque es positivo todo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, si quiero ir un poquito más lejos, a veces puedo considerarlo como y igual a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2x. Perdón, y fue como es más menos y 2x, así, ¿no? Con una raíz aquí así. Entonces tengo dos rectas complejas conjugadas. En realidad las líneas asintóticas sí existen, pero no las vemos, porque están en la parte compleja conjugada. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar en lo real, entonces nada más era como un pequeño paréntesis, de que después, si uno quiere ir más lejos, vale la pena considerar esto. Pero por el momento, nada más era un paréntesis. Gracias. Gracias. De nada. Entonces tenemos esto, sí. Y bueno, entonces, las líneas asintóticas también existen, pero pueden ser complejas conjugadas en el caso elíptico. ¿Para dónde se mueve esto? ¿Era aquí? Oye, Ricardo, una pregunta, pero cuando dices eso de los complejos, cuando pones X y Y complejo, que te queda algo de dimensión 4 y los cortes son esto? Digamos, estamos en lo real y aquí estamos si complexificas, va a ser algo de dimensión 4. Claro,
son coordenadas, lo consideras como si fueran coordenadas complejas, pero todos son coeficientes reales. Y como son coeficientes reales, las soluciones son complejas conjugadas, como es este caso. Pero bueno, por el momento no quiero entrar mucho en eso, nada más era como un paréntesis. Entonces, si tenemos una superficie, bueno, en general, aquí está el cuadro general. En las partes, los puntos elípticos, pues no hay nada visible por el momento. En las partes hiperbólicas, en cada punto tenemos esas dos líneas asintóticas. Entonces, tenemos un campo de pares de rectas, o un campo de cruces, vamos a decir. Y pues en este caso, aquí en este ejemplo, tenemos dominio hiperbólico, dominio elíptico. Esos dominios que son abiertos, están separados por una frontera, una curva. Esa curva que es frontera se llama curva parabólica. Y pues lo que pasa aquí es que conforme me acerco a la curva parabólica, las líneas asintóticas, que serían los ceros de la forma cuadrática, de la parte cuadrática de la serie de Taylor, se van haciendo más y más próximos. Y en el límite tengo algo degenerado. Es decir, en el límite se juntan, que es similar cuando tienen un polinomio de grado 2. El discriminante les dice cuándo tienen dos raíces, cuándo esa raíz es doble y cuándo se vuelve complejas conjugadas. Es lo mismo, pero con pares de rectas. Entonces aquí son dos raíces, o bueno, dos direcciones. Aquí es una, pero doble. Y aquí son dos complejas conjugadas, que no las vemos ya. Bueno, entonces ese es el cuadro general. Y aquí pinté unas de negro y otras de rojo, para distinguirlas. Y hay curvas, hay un teorema de ecuaciones diferenciales que dice que si ustedes tienen un campo de direcciones que varía suavemente, suficientemente suavemente, porque creo que C1 es suficiente, pueden integrarlo siempre. Siempre hay curvas que son tangentes. Y bueno, pues este es el caso. Tenemos las curvas integrales de las líneas negras y las curvas integrales de las líneas rojas. Entonces tenemos la parte hiperbólica, tenemos dos familias de curvas, las curvas negras y las rojas. Y bueno, hay una manera de distinguir entre estas negras y rojas, que yo le llamo derecha e izquierda, que no depende de bueno, vamos a decir, es una distinción local. O sea, porque uno podría pensar, ¿qué pasa si me doy la vuelta, me voy lejos, voy voy siguiendo mi recta tangente negra, y qué tal si regreso y ya está roja? No, no se puede. No se puede. Y voy a explicar por qué no se puede. Entonces, bueno, antes de eso, este es un ejemplo muy degenerado. El hiperboloide de una sola hoja. En este caso, el plano tangente corta a lo largo de dos rectas, que son las rectas asintóticas, pero están totalmente contenidas en la superficie. En este caso, la multiplicidad no es 3, sino es infinita, porque está totalmente contenida. No tiene 3 puntos de intersección localmente, sino es infinita. Bueno, es un ejemplo degenerado. Un ejemplo menos degenerado, que es un toro, pero no de revolución. Entonces aquí estamos, bueno, los dos tipos de puntos. El plano tangente por afuera toca en un solo punto, es un punto elíptico, y por adentro pues tenemos las dos direcciones asintóticas. Entonces, bueno, aquí está. Cuando orientamos el espacio, puede ser el espacio R3, y también el espacio proyectivo es orientable, espacio proyectivo, a diferencia del plano proyectivo que no es orientable, el espacio proyectivo sí es orientable. Entonces, si lo orientamos, significa que que podemos elegir una base en cada punto del espacio y que varía de manera continua y que le llamamos una base positiva. Entonces, por ejemplo, puedo elegir la base de la mano derecha o la base de la mano izquierda, que no se puede pasar de una a la otra de manera continua. Si hago una reflexión, sí puedo pasar. Bueno, si lo ven como un espejo, sí puedo pasar de la derecha a la izquierda. Pero en este caso cambio la orientación. Entonces, una manera de ver esa orientación es el determinante. Tengo un vector, dos vectores, tres vectores. Hago una matriz, calculo el determinante. Con la mano derecha es positivo, con la mano izquierda es negativo. Entonces, el signo del determinante me determina el tipo de
de, de orientación. Y bueno, lo puedo hacer, eso lo puedo determinar en curvas. Yo puedo decir que una curva es derecha o una curva es izquierda. Si considero primera derivada, segunda derivada y tercera derivada, si esas tres primeras derivadas me hacen un marco positivo, la curva es derecha. Si esas tres derivadas hacen un marco negativo, la curva es una curva izquierda. Entonces hay una distinción entre curvas derechas y curvas izquierdas. El caso es que para las curvas asintóticas derechas e izquierdas que pasan por un punto, por aquí pasa una curva izquierda y una curva derecha, esas dos curvas, una se tuerce como un tornillo derecho y la otra se tuerce como un tornillo izquierdo. Entonces sí las puedo distinguir. Hay una distinción y para eso solo necesito que el espacio-ambiente sea orientado. La superficie puede no ser orientable ni orientada. Eso no, como ven, es una propiedad local de cómo se tuerce la curva en el punto. Y eso no cambia a lo largo de la curva. Eso es muy importante. Nada más puede cambiar cuando llego a la frontera, porque es ahí donde se juntan. Entonces voy con una izquierda, 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 llego a la frontera y luego paso a ser derecha. Pero entonces, si quitamos la frontera y nos quedamos solamente con el dominio hiperbólico, la distinción es sin problema. Una curva es, una familia es de curvas derechas y la otra familia es de curvas izquierdas y no hay mezcla. No se mezclan para nada. Bueno, entonces, ¿preguntas? ¿No? ¿Está bueno? Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, les voy a presentar otra curva más, que es en el dominio hiperbólico. Hay una curva que se llama curva flecknodal, que aquí dibujé con blanco y aquí con negro. Esa curva se define de la manera siguiente. Bueno, de muchas maneras se puede definir. De hecho, la mayoría de las cosas que le estoy diciendo, hay varias maneras equivalentes de definirlas y está bien en principio conocer las diferentes maneras. Según el problema que esté yo estudiando, a veces es conveniente utilizar la forma cuadrática, a veces es conveniente utilizar el contacto, a veces es conveniente utilizar diferentes caracterizaciones que me convengan para mi problema. Pero bueno, entonces voy a dar una definición de la curva flecknodal y es la siguiente. En cada punto del dominio hiperbólico, porque nada más vive en el dominio hiperbólico, decíamos, dos líneas asintóticas. Esas líneas asintóticas intersectan con multiplicidad 3 cada una la superficie. Acuérdense, eso significa que atravesaba. Es tangente, pero atraviesa. Por impar, 3 es impar. Pero, bueno, cuando me muevo en la superficie todavía tengo grados de libertad. Y puede ser que moviéndome en la superficie adquiera más contacto en algunos puntos. Y entonces, tengo ese grado de libertad me dice que puede haber una curva en la que una de las dos, yo voy a hacerlo así, en la que una de las dos tiene multiplicidad 4 y la otra 3. Entonces, a lo largo de esa curva, aquí tendría 4, 3. Entonces, esta sería una curva flecknodal para la roja. Pero también puede pasar para la blanca. Entonces, que sea multiplicidad 4 significa aquí entonces que es demasiado tangente y como es par, vuelve a quedar de un solo lado la recta. Esta recta asintótica queda de un solo lado, digamos localmente con respecto a la superficie, no atraviesa. Bueno, entonces esta curva donde una de las dos líneas asintóticas es sobre tangente, digamos, sobre osculatoria, esa curva se llama la curva flecknodal. Puede ser del lado, puede ser la recta tangente que es derecha o puede ser la recta tangente que es izquierda. Entonces tengo dos curvas flecknodales, una para la derecha y otra para las izquierdas. Perdón, me perdí. ¿Esa curva siempre existe? Esa curva, pues, casi siempre existe. Digamos, ahorita me falta anunciar unos puntos, pero
puede no existir, por ejemplo, si estás si tienes un dominio solamente elíptico, pues no, porque esa curva vive en el hiperbólico. Vive en el hiperbólico. Pero en principio podrías tener dominios hiperbólicos, componentes conexas que no tuvieran. En principio podría pasar, pero es muy raro que pase. Y ahorita vamos a dar elementos que indican también por qué es raro que pase. En términos de la serie de Taylor, ahí en el punto, En términos de la serie de Taylor, eso significa que la parte cúbica, entonces cuando tenemos la serie de Taylor tendríamos f de x, tenemos la parte cuadrada, que sería como esta, que es 2, más la parte cúbica, que es de grado 3. La parte cúbica, aquí hay un pequeño problema porque ¿cómo decir? La parte cuadrática, que se llama la segunda forma fundamental de la superficie, está bien definida hasta un múltiplo, digamos. Es una función que no es, ¿cómo dirías? Up to a multiple. Módulo múltiplo. Módulo múltiplo real. Porque depende del sistema de coordenadas que utilice también. Porque bueno, puedo cambiar el sistema de coordenadas x, y eso no cambia nada, pero la parte z también puedo escoger el eje, aquí no hay ortogonalidad, entonces la elección de mi eje de coordenadas y de la escala en ese eje me define esta forma cuadrática hasta un múltiplo. Pero la forma cúbica está definida no solo hasta un múltiplo, sino está definida módulo la cuadrática. Es decir, que si yo le quito múltiplos de la cuadrática no cambia ninguna propiedad. Entonces, esta parte cúbica, si yo le quito una lineal, un múltiplo, esto ya tengo algo cúbico, ¿no? Lineal con la cuadrática, eso me da. Si yo le quito cualquier múltiplo así, ninguna propiedad cambia, porque está definida módulo. Esta está definida no solo módulo una multiplicación, sino módulo la cuadrática. Entonces, una vez que le quito los múltiplos que tenga, lo que puede pasar es que de todos modos, una de las dos direcciones que anulan la cuadrática, anule también la parte cúbica. No las dos, sino una dirección. Entonces, si hay una dirección que anula la cuadrática y también la cúbica, es una dirección de estas. ¿Sí? Que se anule la cuadrática significa que cuando derivo en esa dirección, las dos primeras derivadas van a ser 0. Y si la tercera también es 0, significa esto, en esa dirección. Entonces, en términos de la serie de Taylor, significa eso. Que la dirección que anula, esa dirección que anula la parte cuadrática, también anula la parte cúbica. Y bueno, entonces ya tengo aquí mis objetos, casi todos. Otro objeto más es que puede haber esas dos curvas, se pueden cortar. Y todos esos objetos son estables. Están definidos en términos de geometría de R3 o del espacio proyectivo, en términos de contactos con líneas. Entonces, si hago una transformación que me envía rectas en rectas, la superficie va a cambiar, pero si la transformación es lisa, las rectas tangentes van en rectas tangentes y todos los contactos de los que estoy hablando se preservan. Entonces, líneas asintóticas van en líneas asintóticas, curva flecnodal va en curva flecnodal, curva parabólica va en curva parabólica, etc. Bajo transformaciones que mandan líneas en líneas, que son transformaciones proyectivas. Pero, si no hago transformaciones proyectivas, hago una deformación no proyectiva, arbitraria, pero pequeña. Es decir, que las derivadas varíen poco. No quiero hacer deformaciones así, algo así que cambie poquito así, pero que las derivadas varíen mucho. Son formaciones en las que tomo en cuenta las derivadas, que las derivadas también cambien poquito. Si hago una transformación así, ya esto ya no es proyectivo, pero sin embargo, todos los objetos que están definidos ahí, pues no se van a preservar punto a punto, pero se van a mover ligeramente. Entonces, donde había la curva flecnodal, cerquita va a haber una nueva curva flecnodal.
donde había la curva parabólica, cerquita va a haber una curva parabólica, etc. Entonces, los objetos son estables en ese sentido, no se destruyen. Ese punto de intersección no se destruye. Si había un punto de intersección, cerquita va a haber otro diferente, que no va a ser la imagen del anterior, pero no importa, va a haber otro. Esa propiedad no se va a destruir. Si había uno, había uno. Es estable. Con pequeñas deformaciones, no tiene que ser deformaciones más grandes, que vamos a hablar un poco de eso, para ver cómo se transforman las cosas. Porque si uno empieza a deformar más y más, uno puede tener por ejemplo, en el huevito, yo puedo aplastar o hacer una deformación para crear adentro no es una pequeña deformación, es digamos, una deformación que requiere más tiempo, estar aplastando, crear una isla hiperbólica ahí adentro, o al revés, en un dominio hiperbólico puedo crear una isla elíptica, hay diferentes maneras en que se pueden cambiar la configuración de la superficie. Si tienes unos dominios elípticos, hiperbólicos, se pueden juntar dos elípticos o dos hiperbólicos, etc. Eso es posible, pero esas no son pequeñas deformaciones, ya requieren más tiempo, digamos, de deformación. Entonces, el único punto que me falta por anunciar es el punto que está aquí, que se llama Godrón, o cúspide de Gauss también le llaman. Ese punto es un punto donde la curva fleconodal es tangente a la curva parabólica y pues casi siempre hay godrones. De que tienen la curva parabólica y por ejemplo, para que una curva parabólica no tenga godrones se necesitan muchas condiciones. Y si hay curva parabólica, ¿qué pasó aquí? Ya, ahí te va a alumbrar, parece. Ahí está. Y si hay curva parabólica y hay godrones, como siempre en un godrón hay curva fleconodal. Siempre. Y además, el godrón separa la parte izquierda de la parte derecha. No solo siempre hay. Entonces, con respecto a si siempre hay curva fleconodal, casi siempre va a haber, porque si hay godrones, hay curva fleconodal. Entonces, tendrías que tener una superficie en la que no haya godrones y aún así malabarear porque podría haber una curva fleconodal adentro sin que pase por los godrones. Entonces, pero ya de que hay godrones hay curva fleconodal. Y de hecho hay, digamos, algunos problemas si uno tiene el plano proyectivo en el espacio proyectivo, lo deforma un poquito. Las deformaciones más simples son bien conocidas y ahí hay varios godrones, hay por lo menos 6 en el caso de una deformación cúbica. Y no se sabe, es una pregunta, si existen deformaciones en las que puedo eliminar los godrones. No se sabe. Por lo menos nadie ha construido una. Y es una pregunta. Y bueno, entonces, otra manera de ver estos godrones es que habíamos dicho, si esto es hiperbólico y esto es elíptico, entonces esta es la curva parabólica. Habíamos dicho, aquí tenemos una línea doble, y aquí tenemos una línea doble en la curva parabólica, pero hay puntos, cuando me voy moviendo a lo largo de la parabólica, el ángulo puede ir cambiando, y puede haber puntos aislados donde ese ángulo sea cero, es decir, que esa línea sea tangente a la curva parabólica. Esos son los godrones, es otra manera de definirlos, y hay muchas más. Hay muchas más maneras de definirlos, son puntos bien interesantes, por muchas razones. Por ejemplo, una de las razones por las que fue interesante, pero fue olvidada por mucho tiempo, hay un señor físico que se llama Korteweg, probablemente oyeron mencionar o escrito Korteweg de Vries, hay unas ecuaciones en física que no nos conciernen aquí, pero es solo por el nombre de Korteweg. Ese señor estudió termodinámica, y estudia, por ejemplo, una sustancia y considera la presión, el volumen, temperatura, etc. Entonces puede considerar las propiedades de la sustancia como la gráfica de una función. Entonces el conjunto de los estados de la sustancia se mueven a lo largo de una gráfica de una función. Esto describe todos los estados posibles. Y pues se dio cuenta que el estudio en estos términos de contactos con líneas daba
mucha de la información necesaria para sus estudios de termodinámica, y en particular para estudiar las transiciones, los cambios de fase, líquido-gas, por ejemplo. Uno puede ir variando temperatura, presión y otros parámetros. El caso es que hay momentos en que se pasa la transición en que está pasando de líquido a gas en ciertas condiciones de temperatura y presión. Y pues resulta que estudiando esta superficie, uno ve que estos puntos godrones son los puntos donde la sustancia llega a la transición a ¿cómo se llama? Puntos de equilibrio, en que ya no hay distinción entre gas y líquido. Porque hay una parte, puedo ir cambiando las condiciones en que el líquido se va transformando en gas, pero puedo irlas cambiando de manera en que el líquido es cada vez menos denso y el gas es cada vez más denso. Y hay un punto en que ya ya no distingue uno. El líquido es tan poco denso que ya parece un gas, y el gas es tan denso que ya no parece gas, que ya es un líquido, y en el momento en que se vuelven iguales, que se llama punto de equilibrio, en ese momento es un punto de la superficie que describe los estados que corresponde a esos godrones. Bueno, esa es una cosa que hizo el señor Korteweg, que desgraciadamente fue olvidada. Él estudió muchas cosas más, de la curva parabólica, de transformaciones, de cómo cuando la superficie se mueve, hizo un montón de cosas, pero todo el mundo lo olvidó. Lo publicó en francés en un journal de Holanda, que solamente recientemente una historiadora dio a conocer. Entonces, pero bueno, entonces esos son los objetos que nos conciernen. Y ahora vamos a ver, entonces tenemos dominio elíptico, dominio hiperbólico, curva parabólica. En el dominio hiperbólico tenemos la curva fleck-nodal, tenemos puntos de intersección de la curva fleck-nodal que se llaman, les llamo hiperbonodos, o les llamo, ¿cómo les llamo? Umbílicos proyectivos, también les llamamos, puntos umbílicos proyectivos. Y bueno, aquí dibujé un punto en el dominio elíptico, que sería el análogo complejo conjugado de este. Es una manera de definirlo. Otra manera de definirlo es este punto, igual que aquellos, en términos de la serie de Taylor, son los puntos donde la parte cúbica, la parte cuadrática, perdón, divide a la parte cúbica. Y si le quito el múltiplo, es decir, como la parte cúbica es definida módulo la parte cuadrática, quiere decir que es esencialmente cero la parte cúbica. Entonces, las dos direcciones que anulan la parte cuadrática anulan también la parte cúbica. Esa es una manera de definir también estos puntos, los puntos de intersección. Pero esa definición de que la parte cuadrática divide la parte cúbica también funciona acá. Y son estos puntos. Otra manera de decirlo es que la superficie es muy, muy bien aproximada por su parte cuadrática. Porque la parte cúbica ya no cuenta, es cero. Entonces, el siguiente término es el grado 4. Entonces, son puntos muy, muy bien aproximados por su parte cuadrática. Estos, los nodos hiperbólicos, y estos, los nodos elípticos. Sí. Perdón, el hiperbonodo, ¿cómo lo definías? ¿Es un punto que pertenece a la curva fleck-nodal? Es el punto, una manera de definirlo es el punto de intersección de la rama derecha con la rama izquierda de la curva fleck-nodal. El punto de intersección transversal de las dos ramas, la derecha y la izquierda. Una manera de definirlo. Otra manera de definirlo, puntos donde la parte cúbica es un múltiplo de la parte cuadrática. Es decir, módulo la parte cuadrática, la parte cúbica es cero. Y es una manera, si uno interpreta eso correctamente, eso quiere decir que la superficie es muy bien aproximada por su parte cuadrática. Porque como la parte cúbica está definida solo módulo de la cuadrática, el término siguiente es la parte ya de grado 4. Entonces, bueno, algunos les llaman puntos cuadráticos a estos, por esta razón también, porque están muy bien aproximados por su parte cuadrática. Entonces, bueno, esa es otra definición. Entonces, eso se puede interpretar como que hay un buen contacto con alguna cosa cuadrática. Sí, con su parte cuadrática. Con su parte, que lo puedo considerar como, digamos, como
su parte, la parte cuadrática definida por la forma fundamental, o digamos, que es un paraboloide, digamos. Y eso está, aunque ese paraboloide está definido módulo una constante, como habíamos dicho. Pero de todos modos, aún así módulo esa constante, es muy bien aproximada por su parte cuadrática. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya no hay nada por el momento, entonces, por el momento me detengo aquí y creo que podemos levantar esto, no sé cómo. Y voy a hacer, entonces ahora voy a hacer otros dibujos, pero a mano. Creo que está por allá. Un botón ahí. Ahí está. ¿Ya no vas a usar el proyector? Pues a lo mejor, pero lo podemos apagar por el momento. Sí. Sí, no sé si le puedo quitar la Ahí está, ya luz. se ve bien. Sí, bueno, está bien. No jugársela así. Bueno, entonces ahora, pues de las cosas que quiero. Entonces teníamos para elíptico, hiperbólico, curva parabólica, aquí estaba el godrón y teníamos la curva flegnodal. Tenemos eso. Y bueno, hay una manera, además de estos puntos, de tener una definición como la que acabo de dar, se les puede asignar un índice a los godrones y también a estos puntos y a los puntos de por acá, los nodos elípticos. Y también hay muchas maneras equivalentes de asignar el índice. Les voy a dar la más simple, que es la siguiente. Decíamos, este es como el dibujo, bueno, como aquí está ya el dibujo. Esto es hiperbólico, esto es elíptico. Las líneas que son, las dos líneas asintóticas que son dobles aquí, pues son transversales a la curva parabólica, excepto en este punto. Entonces, como son transversales, puedo elegir el lado que queda del dominio hiperbólico y ponerle una flechita. Aquí también. Entonces puedo elegir la semirrecta que apunta hacia el lado hiperbólico. Y esa semirrecta, o bien cuando me acerco, como en este dibujo, va a apuntar hacia el godrón, o puede ser la situación opuesta, que este es hiperbólico y este es elíptico. La situación opuesta es que apunte hacia afuera. O una o la otra. Porque al final es tangente. Entonces se tienen que acostar. Se acuestan hacia afuera o hacia adentro. Entonces esto le voy a decir que es índice positivo, índice más 1. Y este es índice negativo o índice menos 1. Bueno, esa es una manera. Hay muchas maneras. Todas son equivalentes. Cada una tiene su interés. Entonces esto es positivo o negativo. Y pues para estos puntos, que son los nodos hiperbólicos o elipnodos, para estos también hay una manera de asignar un índice. Y es de la siguiente, bueno, voy a decir la manera algebraica. Teníamos la forma cúbica, que está definida módulo de la cuadrática, ¿verdad? Entonces, en esos puntos que nos interesan, la cúbica es múltiplo de la cuadrática, entonces en ese caso, como es módulo de la cuadrática, eso es 0. Pero fuera de esos puntos, la parte cúbica está bien definida y la parte cúbica tiene 3 direcciones que la anulan. La parte cuadrática tiene 2, que en el dominio hiperbólico son reales, en el dominio elíptico son complejas conjugadas. Pues resulta que la parte cúbica tiene 3, que en el dominio elíptico son las 3 reales,
Y en el dominio hiperbólico, solo una es real. Solo una es real. Entonces, para la parte cúbica, en el dominio hiperbólico, aquí, son los ceros de la parte cúbica. Tengo un campo de direcciones que está bien definido en todo punto, menos en el nodo hiperbólico, o umbilico proyectivo. Porque ahí es cero, la forma cúbica. Ahí no está definida. Entonces, pues, tengo así esas direcciones y pues puedo ver cuando hago una vuelta alrededor del punto, ¿qué pasa con esas direcciones? Podrían irse paralelas y no pasa nada, pero puede que den una media vuelta, sería índice 1/2, o que den la vuelta completa, sería un índice 1. O que den muchas vueltas, puede tener índice 4. Pero en general sería como son rectas, en principio serían múltiplos de 1/2. Bueno, pues resulta que no puede ser múltiplos de 1/2 porque además de que tengo la recta, tengo el signo de la forma cúbica. Entonces puedo separar la parte positiva de la parte negativa. Cuando doy la vuelta, la parte positiva tiene que seguir sobre la positiva y la negativa sobre la negativa. Claro. Entonces, no es múltiplo de 1/2, es múltiplo de 1. Y campo vectorial. es como puedo verlo como un orientable, como un campo vectorial localmente. Y entonces, o es índice -1 o es índice +1. Entonces, también estos puntos también tienen índices. Entonces, H puede tener índice más o menos 1 para los hiperbólicos. Pero por otro lado, acá está más interesante la cosa. En los elípticos, en este caso, el dominio elíptico, esta forma cúbica, resulta que en lugar de tener una sola dirección que no nula, hay 3 direcciones. Como un polinomio cúbico puede tener 3 ceros reales, o 2 complejos conjugados y uno real, cuando los coeficientes son reales, porque aquí todo es real. Entonces aquí tendría yo 3 direcciones. Y cuando doy la vuelta, pues otra vez esas 3 direcciones, voy a borrar esto, doy una vuelta alrededor del punto, esas tres rectas se van a mover y van a permutarse, y pues hay que ver cómo cambian. Aquí también, en principio podría ser múltiplos de 1/6, pero por lo que acabo de decir que el signo de la forma cúbica se preserva, es decir, si pongo aquí en medio la parte positiva, positivo, esa parte positiva se va a preservar. Entonces, en realidad son múltiplos de 1/3. Y pues, haciendo el cálculo, resulta que hay nodos elípticos de índice 1/3 o menos 1/3. Aquí es 1 menos 1, pero acá es 1/3 o menos 1/3. Entonces, más menos 1/3. Pues bueno, una cosa de la que ya había hablado alguna vez por aquí en el instituto, es que hay una relación entre estos 3 puntos, bueno, esos 3 tipos de puntos, en una superficie dada. Entonces, si E es una componente conexa del dominio elíptico, H, una componente conexa del dominio hiperbólico, pues cualquiera que sea, en una superficie en el espacio R3 o en el proyectivo. Bueno, si es una componente conexa, tendrá frontera como frontera curva parabólica. Entonces, voy a anotar voy a contar en el dominio elíptico, en el dominio hiperbólico, considero cualquier componente conexa. Puede tener muchas componentes conexas.
considero una. En esa, considero el número de godrones, perdón, de nodos hiperbólicos, que es H, contados con su signo. O sea, es el número algebraico de nodos en ese dominio, en esa componente conexa. Entonces, número algebraico de nodos hiperbólicos. En la frontera de ese dominio hay godrones. En general, podría no haber, pero en general hay. Bueno, pues si los hay, contémoslos. Y voy a considerar G de H. Entonces, los que estén en la frontera los cuento con su signo. Y hago la suma. Entonces, el número algebraico de godrones. Espérame, aquí era de nodos hiperbólicos en H y aquí es de godrones en la frontera de H. Frontera, o sea, es la parte parabólica que limita H. Eso luego, bueno, para el dominio hiperbólico. Y pues, bueno, uno de los resultados es que el número algebraico de H coincide con la característica de Euler de esa componente conexa. Segundo, si hago la suma de estos dos, la suma de los nodos hiperbólicos de H más los godrones que se encuentran en la frontera con su signo, número de godrones, es 3 veces la característica de Euler de H, de ese dominio, de esa componente conexa, cualquiera que sea. Hago lo mismo con el dominio elíptico. En el dominio elíptico pues hago la misma notación de la componente conexa, es el número algebraico de nodos elípticos en y G de es el número de godrones en su frontera con su signo. Entonces el número algebraico de godrones en la frontera. El resultado es que ¿dónde está el borrador? Aquí está. Que tengo que el número algebraico de nodos elípticos en E menos el número algebraico de godrones en la frontera de E. Aquí como escribí, aquí es la frontera de H, en la frontera de la curva parabólica, es igual a 3 veces la característica de Euler de la componente conexa del dominio elíptico. Aquí no tengo esta ecuación. Esta solamente funciona en la parte hiperbólica. Pero la del 3 funciona en la parte elíptica con signo más aquí y con signo menos acá. Entonces, bueno, ya tengo eso. Cualquiera que sea la componente conexa del dominio elíptico, tengo esta ecuación. Cualquiera que sea la componente conexa del dominio hiperbólico, tengo esta ecuación y esta también. Y si considero una superficie compacta en el espacio proyectivo o en R3, puedo hacer la suma sobre todas las componentes conexas. Y si tengo, por ejemplo, un godrón, esta es la parte elíptica, esta es la parte hiperbólica, lo voy a contar en esta parte lo cuento con la parte elíptica con signo menos, y en esta parte lo cuento ese mismo godrón, la parte hiperbólica con signo más.
entonces va a desaparecer en la suma. Entonces, sumando sobre todas las componentes, lo que obtengo, si S superficie compacta de R3 o R3, entonces la suma de todo me da, entonces que la parte de los godrones aquí con más y aquí con menos se va, entonces me queda que la suma de H de los nodos hiperbólicos más la de los nodos elípticos va a ser 3 veces la característica de Euler de la superficie. Entonces tengo esta igualdad. Bueno, eso ya me da bastante información sobre las cosas que son posibles o no son posibles. O sea, el número no puede ser arbitrario de esos puntos especiales. Las cosas no se pueden crear y desaparecer como uno quiera. Tienen que respetar estas igualdades. Y bueno, por otra parte, hay un estudio de cómo cambian las cosas cuando hago no pequeñas deformaciones, sino deformaciones ya más a largo plazo. Entonces, una de ellas, hay una lista de esas deformaciones, de los cambios posibles que pueden aparecer. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes tienen aquí este huevo, donde todo es elíptico, y lo voy a deformar, no poniendo el dedo así, porque la forma de la punta es como elíptica otra vez, sino poniendo el dedo así. Esta parte, como ven, se curva en una dirección, pero hacia abajo, pero la otra parte de mi dedo se curva hacia arriba. Entonces es hiperbólica. Entonces le tengo que poner el dedo así, para crearle una isla hiperbólica ahí adentro. Entonces le pongo el dedo así, y entonces pues lo que me va a quedar va a ser algo así. De esta manera, así le puse el dedo. Entonces aquí tengo una isla, donde esto es hiperbólico. Todo lo demás es elíptico. Y pues, así está. Pues resulta que cuando aparece una isla tal, no aparece así solita. A fuerzas tiene que aparecer 2 godrones. Por acá. Mejor los hago blancos. 2 godrones. Y como hay godrones, hay curva flegnodal. Entonces, la curva flegnodal va a venir así, tangente aquí así, y tangente por el otro lado, y va a tener un punto de intersección. Entonces, si les hago el diagrama local de lo que está pasando, voy a tener que aquí no había nada, aparentemente, y de pronto pues aquí aparece un disco con una curva flegnodal en forma de 8. Así. Entonces tiene un nudo hiperbólico. Tengo un godrón, y aquí un nudo hiperbólico. Entonces fíjense que cambió la característica de Euler de esto que era hiperbólico. La característica de Euler era 2, ¿no? Porque es una esfera. Y se volvió un disco. Topológicamente se volvió un disco. Entonces cambió. Y el dominio hiperbólico no existía. Era nada. Y se volvió también un disco. Entonces eso nos debe de decir qué signos deben tener los godrones que aparecieron y el nodo hiperbólico. Por ejemplo, este disco, que es un disco hiperbólico, ¿cuál es la característica de Euler? 1. Y esta ecuación me dice que es positivo.
Y por otro lado, esta me dice que los dos godrones también son positivos. Entonces, eso ya me permite de saber en esta bifurcación, que eso es una de las cosas típicas que aparecen, si ustedes hacen aparecer un disco hiperbólico, una isla hiperbólica, pequeñita, cuando acaba de nacer, adentro de un dominio elíptico, este fenómeno es inevitable, siempre es así. Si lo hacen de manera genérica. Pueden hacer algo demasiado simétrico, complicado, que no sea así, pero se destruye con una pequeña perturbación. Entonces, si hacen algo que sea estable, es así. Entonces, un ejemplo. Y bueno, hay otros ejemplos. Por ejemplo, puedo hacer, otro ejemplo es esto. Tengo aquí un dominio hiperbólico. Aquí es elíptico, aquí es elíptico. Ya les puedo borrar esto, ¿verdad? Eso nos quedó claro. Y pues una de las cosas típicas que puede pasar cuando tienes dos dominios elípticos cercanos que se van a juntar, deformando la superficie, y que se van a unir. Esto no pasa en cualquier lado. Perdón, se me olvidó decir una cosa en lo que acabo en el dibujo que acabo de borrar, que es importante. En mi dibujo era así, y era así. Apareció esto. Y antes, si uno hace las cuentas, el lugar donde apareció, el lugar donde fue el momento del cambio, en ese lugar no puede ser que no había nada. Tenía que haber un nodo elíptico que se transformó en hiperbólico. No puede ser que no había nada, haciendo las cuentas. Haciendo las cuentas dice que ahí tenía que haber algo. Pero una pregunta, ¿pero qué pasa si tomaras otro donde no fuera nodo elíptico y es el mismo procedimiento? Este procedimiento solo puede pasar donde hubo un nodo elíptico. O sea, si haces lo mismo del dedo en otro que no es un nodo elíptico. No lo puedes, digamos, como lo tienes que hacer poquito a poquito, no es un cambio así brusco. Ajá. Vas cambiando, tomando en cuenta las derivadas. Entonces, si lo estás haciendo en un lugar donde no había, pues atraes uno para... Ese cambio solo puede pasar allí. Entonces, si comienzas a hacerlo poco a poquito en un lugar donde no había, pues tiene que haber uno que va a llegar ahí en el momento del cambio. El cambio se realiza allí y solamente allí, en esos puntos. O sea, son fundamentales. Sin esos puntos no hay cambios. Sin esos puntos no hay cambios. Y ahora, digamos, bueno, para completar el ejemplo anterior, antes del cambio era un huevo. La característica de Euler era 2. Y aquí yo tengo esto y no había godrones. Entonces lo único que tenía es que 3 veces la característica, o sea, tengo 6. Había 6 nodos elípticos. Había 6 nodos elípticos. Y cuando aparece el disco en un nodo elíptico, van a quedar, lo único que ves que tiene que desaparecer el nodo elíptico, porque fíjense en lo siguiente. Estos 2 godrones pertenecen a la frontera también del dominio elíptico que quedó. Entonces van a aparecer con signo menos. Ahí, ¿no? Entonces tendría 6 menos 2, van a ser 4. Pero lo que me debe quedar es 3, porque el disco elíptico que me queda tiene característica de Euler 1. Pero precisamente hay uno de los elípticos que desapareció, que fue ahí donde el lugar del suceso, digamos, el lugar donde se transformó la cosa. Entonces este nodo elíptico se transformó en nodo hiperbólico. Ahora, si uno, para completar entonces ya todo el cuadro de este ejemplo,
voy a dibujar en el espacio-tiempo. Primero tenía yo aquí este nodo elíptico. Y sigue un nodo elíptico hasta el momento en que se cambia la cosa. Esta es la dirección del tiempo. Entonces tengo un momento aquí en que algo pasa. Aquí algo pasa. Y después de que pasa, aparece el disco. Y aparece esta parte de la curva flecknodal. Entonces lo que voy a tener aquí es... en el dibujo está... así. Esta superficie, que se llama paraguas de Whitney. Entonces lo que tengo es esto. Esta parte era el nodo E, y ahora esta parte de línea de autointersección es H. Y aquí voy a tener G y G. Entonces es la figura de lo que queda, que describe en el espacio-tiempo lo que está pasando. Y que dice que los nodos elípticos y hiperbólicos no se pueden desaparecer así nada más. Cuando hay transformaciones así, estas bruscas, aquí hay un cambio estructural. Cuando hay cambios estructurales, esos cambios estructurales aparecen en estos puntos, pero no desaparecen, se transforman. Puede ir en un sentido o en el otro. El hiperbólico se volvió elíptico o el elíptico se volvió hiperbólico. Entonces, eso quiere decir que en mi superficie que obtuve, el número de nodos, si tomo en cuenta elípticos o hiperbólicos, sigue siendo 6. Quedaron 5 elípticos y 1 hiperbólico. Entonces el número no cambió. Bien, ¿claro? Bueno, pues ahora otro ejemplo más, para ya no cansarlos. Cuando hay una unión de dos dominios elípticos que están separados, que están cerquita y se van a unir. Eso no pasa también en cualquier lado así nada más. Tiene que haber puntos especiales donde la cosa pasa. Y pues bueno, tendría que haber una cosa así. Una cosa así. Entonces tenemos aquí un nodo hiperbólico, donde se van a juntar los dominios. Entonces, pues ahora sí puedo borrar esto. Entonces el paso siguiente, ¿qué es lo que pasa con la curva? Esta es la curva parabólica, esta es curva parabólica. La curva parabólica del momento del cambio tiene simplemente como una intersección ordinaria, como pasa cuando los niveles de una función en un punto crítico, como la silla de montar que mostramos hace rato. Entonces, pues la curva parabólica simplemente le va a pasar esto, va a estar aquí así. Perdón, la voy a dibujar un poco más a la derecha. Entonces voy a tener algo así. Así, está. Estas dos curvas se van a poner aquí están cortadas transversalmente también, pero entonces aquí va a haber una cosa así de este estilo y son tangentes aquí. Se volvieron tangentes en este punto. Ese es el momento de transición. Después de la transición, los dominios, esto era, entonces voy a separar los dibujos. Entonces esta parte es hiperbólica, aquí es hiperbólico, esto es elíptico, y los dominios elípticos se unen. Entonces lo que voy a tener después va a ser una cosa así, una cosa así. Y entonces ahora este hiperbólico que estaba unido se va a separar en dos partes. Entonces aquí. Y el elíptico quedó en una sola. Y aquí esta curva flecknodal derecha, izquierda, pues no mueren. Aquí tiene que aparecer un godrón. Y acá también tiene que aparecer un godrón. Y entonces las curvas se portan bien. Hacen lo que tienen que hacer. Esta. Y esta otra así. Y aquí, este era un nodo hiperbólico. Aquí es el momento de transición. Entonces aquí donde había el nodo hiperbólico, lo que me queda en algún punto por ahí, un elíptico.
Y bueno, puede uno hacer las cuentas y ver qué pasó con el dominio elíptico. El dominio elíptico, ¿qué pasó con su característica de Euler? ¿Ganó o perdió? Al dominio elíptico, ¿perdón? Tenía dos dominios. Tenía dos, y al menos localmente eran dos, y se vuelve uno. Entonces perdió. Porque es 1 más 1. Ajá. Entonces, si perdió y ganó este nodo, ese nodo debe ser negativo. Ese nodo debe ser negativo, entonces este es menos. Y por otro lado, su frontera ganó 2 godrones, pero como esos 2 godrones deben ser... La característica de Euler dijimos que perdió, ¿verdad? Entonces esos 2 godrones, ¿qué debe pasar con ellos? ¿Perdón? Pero aquí yo los tengo que restar. Entonces aquí tendría que obtener algo negativo. Entonces deben ser negativos en principio. Si no me equivoco. Vamos a ver, hay que también ver qué pasa con el dominio hiperbólico. El dominio hiperbólico es al revés. El dominio hiperbólico ganó. Y el dominio hiperbólico ganó y perdió este, que era, como lo perdió y ganó, ese tiene que ser negativo. Le quitamos algo negativo, entonces está ganando. Entonces este es negativo. Y de hecho son del mismo signo. Eso está bien. Son del mismo signo. Y luego el dominio, entonces ganó. Y si ganó, y tenemos además esto, tiene que ser positivos. ¿No? Entonces son positivos. Bueno, hay maneras también de calcularlos, pero bueno, ya este teorema nos lo da. Digamos, todos los cambios, hay 4 cambios posibles en los que la curva parabólica tiene una transición tipo curva de nivel, o sea, con máximo, mínimo, punto silla, etc. Hace rato vimos cómo aparece un disco o una isla hiperbólica en un dominio elíptico, pero también hay lo otro. En un dominio hiperbólico se puede hacer aparecer una isla elíptica, en este caso si apoyo con el dedo. Y en todos los casos, bueno, tenemos la aparición o desaparición de un par de godrones y la transformación de un nodo elíptico en uno hiperbólico del mismo signo. En todos esos casos tenemos eso. Y nada más hay 4 de este tipo. Hay otras bifurcaciones posibles de la curva parabólica que ya no son de tipo, le llaman Morse, que significa como el nivel de una función. Hay de otro tipo, pero son poquitas. Y de todos modos, estas ecuaciones nos dicen cuáles son los signos. Y bueno, esto ya nos da un cuadro general de todas estas cosas juntas. No solo cuáles son los objetos, sino que cómo se transforman. Bueno, les puedo, si quieren hacer otros dibujos, faltan 2. Y cuando se transforma, cuáles son los signos de los objetos que aparecen, que hay signos bien definidos, que son de manera intrínseca. Y pues bueno, ya queda un cuadro bastante completo. Una información extra que tiene que ver con los índices, ya para terminar, les hablaba yo de los índices, por ejemplo, de estos, de los hiperbólicos. Yo tengo la curva flegnodal en uno hiperbólico. Voy a considerar un punto hiperbólico. Tengo mi curva flegnodal izquierda, tengo mi curva flegnodal derecha. Entonces es flegnodal, izquierda y flegnodal derecha. Dijimos que en la curva flegnodal es donde hay la línea asintótica intersecta con multiplicidad 4, no 3. Quiere decir que localmente la recta tangente se queda de un lado de la superficie.
Entonces, puede que esté de este lado o puede que esté del otro lado. Para esta y también para la otra. Entonces, hay las dos posibilidades, que estén del mismo lado o que estén de lados opuestos. Entonces voy a llamar que las que son de paridad positiva si están del mismo lado y paridad negativa si están de lados opuestos. La recta tangente localmente. Eso está bien definido. Entonces, o es positiva o es negativa. Es decir, o están del mismo lado con respecto a la superficie localmente o están de lados opuestos. Por otro lado, tengo, además de estas líneas, que son las curvas flecnodales, tenía yo ya las direcciones asintóticas, que en general no coinciden con estas direcciones. Las direcciones asintóticas, que eran una línea, por ejemplo, así, y la otra línea por acá. Entonces tengo en total 4 direcciones. Y no sé si ustedes han visto, a cada 4 líneas, o 4 puntos en una recta, les puedo asociar un número, que se llama la razón cruzada. Entonces les puedo asociar una razón cruzada allí, que es un invariante. Eso, si hago transformaciones proyectivas, no cambia. Entonces, a cada punto está asociado un número bien definido, que es esa razón cruzada. Y si hago una transformación proyectiva, ese número va a ser preservado. Entonces, le puedo asignar esa razón cruzada. Entonces, le asigno la razón cruzada, se llama la ρ de h, la razón cruzada. Sería la razón cruzada de las rectas tangentes a estas dos curvas flecnodales. Bueno, como lo defino, hay que encontrar, uno tiene muchos órdenes posibles. Hay algunos órdenes que son más cómodos y que hacen coincidir con lo que uno está estudiando. Entonces yo tomé un orden particular, que ahorita de hecho ni me acuerdo, por ahí lo tengo, creo que era, espérenme, L, R, L, F, R, L, la dirección de la derecha, izquierda, esa línea asintótica, luego la línea flecnodal izquierda y luego la derecha, creo que era así. Entonces tengo ese número bien asociado a esto. Resulta que el signo de ese número multiplicado por la paridad, que lo que decíamos, si están del mismo lado es positivo, es igual al índice del Godron, de este punto. Entonces es otra manera de caracterizarlo, totalmente geométrica, que al mismo tiempo representa el índice que habíamos definido ya. Pues ese índice coincide con el signo de esta razón cruzada multiplicado por la paridad. Y pues bueno, yo creo que ya es bastante información. Hay algo similar que se puede hacer en el caso de los nodos elípticos, pero en ese caso las curvas flecnodales son complejas conjugadas y las direcciones también son complejas conjugadas, pero el resultado es real. El resultado de la razón cruzada es real, aunque hay que hacer más cuidado con qué significa eso de la paridad en el caso elíptico, porque todo está complejo conjugado, entonces los cálculos dan la misma cosa y queda bien. Y de todos modos el índice sí estaba bien definido en términos de las ternas de direcciones. Pues si tienen preguntas, no, yo creo que ya dije bastantes cosas. ¿Hay alguna pregunta o comentario al respecto? Yo tengo una duda. Sí. Bueno, si te tengo en el dominio hiperbólico las direcciones izquierdas y las direcciones derechas, y si yo agarro curvas integrales que pasen por una dirección derecha y pasen por un Godron, me va a mandar a una curva integral en el otro campo. A ver, vamos a ver. Entonces, las curvas integrales derecha e izquierda están bien distinguidas en el dominio hiperbólico. Sí. Exactamente. Entonces, el Godron está en la parte parabólica. Entonces, si le quito toda la curva parabólica, están bien definidas. Ahora, si yo llego a esta curva parabólica, esto es elíptico, entonces lo que sí pasa, si yo tomo en cuenta la curva parabólica, si no la quito, entonces puedo venir con una curva integral izquierda, llego hasta aquí, y aquí tengo, esta es doble, entonces tengo la izquierda
dirección izquierda aquí, y la derecha asintótica también. Entonces significa que la derecha está por acá, entonces se convierte en derecha. Llego aquí. En realidad la mejor manera de estudiar esas pares de curvas es considerando precisamente los pares de direcciones. Considero localmente, en R3, el conjunto de todas las direcciones. Es decir, hago mi estudio local, por ejemplo, aquí en una vecindad. Si hago el estudio local en esa vecindad, pues lo que voy a ver es que para cada punto tengo una dirección y tengo otra dirección, ¿verdad? Y el ángulo o la pendiente, lo más frecuente es utilizar la pendiente, a esta dirección le asigno la altura igual a su pendiente o a su ángulo, como quieras. Y a la otra también. Entonces, por ejemplo, si escogí esto como eje de coordenadas, entonces X, Y, este es de pendiente negativa, este es de pendiente positiva, entonces una va a estar arriba y otra va a estar abajo. Y hago eso para cada punto del dominio hiperbólico. Entonces tengo pares de puntos, alturas diferentes, igual a la pendiente. Eso sería en el espacio X, Y, P. Donde P es esencialmente las derivadas o las pendientes. Entonces cuando hago eso, esta es la curva parabólica, en el dominio elíptico no tengo nada. Aquí tengo dos direcciones diferentes, pero en la curva parabólica tengo dos que coinciden, tienen la misma altura. Entonces, estoy generando, en realidad, en este espacio una superficie. Así. Y arriba de este punto tengo una y acá tengo otra. Son las dos direcciones. Y cuando es doble, significa que llegué aquí al borde. Entonces, si proyecto esta superficie aquí, cada punto que esté adentro tiene dos preimágenes. Solamente los que están aquí en el borde van a tener una sola preimagen, pero doble. Esta superficie es lisa, se porta muy bien. Entonces, seguir la curva integral aquí es seguir la curva integral arriba, porque también aquí las direcciones las puedo subir. Entonces tengo aquí unas curvas integrales. Pero esa curva se sigue allá arriba, no hay problema. Allá arriba todo está bien definido. Entonces esta sigue por acá. Se va por allá. Y entonces aquí, esto en realidad sigue. Entonces en realidad eran la misma curva. Pero si le quito esta parte, separé la superficie en dos componentes diferentes. Esas dos componentes diferentes representan las dos familias de curvas diferentes. Paso de una a la otra solo si paso por la línea de pliegues, digo, donde se pliega la superficie del proyectar. Eso es, en general, cualquier punto de la curva parabólica, no necesariamente un gordoro. Así es como entonces tendría yo cosas así. Y aquí tendría entonces curvas así. Por allá. Este XYP es como una transformada de Legendre, ¿no? Eso tiene que ver con la transformación de Legendre, sí. Digamos, está muy relacionado y es el buen lenguaje para estudiar estas cosas. Es el buen lenguaje, no solo el lenguaje, es el buen contexto geométrico, donde se puede entender todo sin cálculos y al mismo tiempo se puede calcular fácilmente. Entonces, bueno, eso sería lo que pasa. Entonces, sí están separadas, mientras quite esta curva, o mientras quiebre la curva parabólica. Entonces tenemos dos foliaciones. ¿Más preguntas? Una pregunta, ¿se puede interpretar el índice que usas en las formulitas en algún...? Aquí sí. Para los godrones, cuando tengo un godrón, es un punto especial aquí donde... Aquí ya no hay problema, aquí lo puedo considerar como un campo de vectores. Y para un godrón lo que tendría aquí sería una cosa que puede ser de este tipo, o los diferentes puntos singulares de un campo de vectores.
y precisamente el índice de este campo de vectores corresponde al índice que definí yo. Exactamente, esa es una de las posibles interpretaciones. Entonces es realmente un índice de campos de vectores. Está bien definido. Entonces sí se puede interpretar y es aquí. Ahí está, o ahí podría tener una cosa así, al revés, con índice negativo. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues gracias. Atención. Pues bueno, gracias. Traigo una constancia, ¿no? Si sirve, si no, pues. Sale. Pues gracias. Pues muchas gracias por su atención.